Gracias por acompañarnos una vez más en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de compartir una muy interesante conversación con una distinguida invitada que nos honra con su presencia en este espacio que le dejamos. Vamos a compartir con la doctora Cristina Aguiar, quien es embajadora asesora de Recursos Humanos ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, una doctora también con amplio conocimiento en el área constitucionalista y con quien estamos seguros que vamos a poder brindarle, como es el objetivo fundamental de Sin Esquemas, hacer programas que le queden cosas constructivas, cosas útiles a nuestro público televidente. Gracias, doctora, por permitirnos tenerla con nosotros aquí en Sin Esquemas. Sea usted bienvenida. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy realmente muy contenta y me siento privilegiada de poder compartir este espacio con usted. Bueno, yo creo que nosotros somos los que nos sentimos aquí bien con usted. Vamos a entrar en materia seguido, doctora. Sabemos que con usted podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar incluso de una participación sumamente importante que usted tuvo en años anteriores, donde a través de su participación ante las Naciones Unidas pudimos lograr aquella resolución muy importante sobre la violencia contra la no violencia contra la mujer. Ah, sí. ¿Qué usted me podría decir de eso? ¿Qué le recuerda? ¿Cómo fue el ambiente en esa parte de lo que surgió ahí? Sí, desde que yo llegué a Naciones Unidas, porque antes de ir, yo estuve unos cuantos meses, yo vivía en París en la época, y me pasé unos cuantos meses antes de ir para Nueva York a tomar mi puesto, donde estuve interactuando con doña Gladys Gutiérrez, que en paz descanse, de bendita memoria, y con una serie, ¿verdad?, de funcionarios, pero también de personalidades. Y en esa época Patricia Solano trabajaba con doña Gladys. Patricia me da un folletito, ¿verdad?, con las hermanas Mirabal, porque ella quería que se lo tradujera al francés. Y en ese folletito es que yo veo el tema de que las feministas en un congreso en Bogotá, en el 82, habían escogido esa fecha emblemática, ¿no?, del asesinato de las hermanas Mirabal para representar la lucha de que hubiera en el calendario un día específico para recordar el tema del flagelo de la violencia contra la mujer. Y cuando yo vi eso, yo dije, pero este va a ser porque doña Gladys me dijo, tú te tienes que dar un proyecto cuando tú estés en Naciones Unidas. Y yo dije, pero ese va a ser mi proyecto, porque bueno, el esfuerzo de la feminista muy bien, pero ¿quién lo conocía? Claro. Prácticamente nadie lo conocía. Yo dije, esto tendrá alguna repercusión verdaderamente si sube al calendario internacional. Entonces, desde que yo llegué a Naciones Unidas, pues yo comencé a trabajar un poquito el terreno, yo le mandé, ese primer año que yo estuve para noviembre en Naciones Unidas, yo le mandé una carta al secretario general, que en la época era Kofi Annan, también ya desaparecido, y le decía que quizás sería bueno que la organización viera este esfuerzo de las feministas latinoamericanas, y ya yo comenzaba a poner un poco la tela de fondo. Después yo comencé a negociar con diferentes grupos, personalidades influyentes en el seno de la organización para ver cuál era el sentimiento hacia una propuesta semejante antes de que la propuesta concretizara. Algunas personas me dijeron, ay, pero otro día internacional. Y yo les dije, sí, el mío. Sí. Y ya cuando llegamos al 1999, yo dije, bueno, ya este año vamos a lanzarlo porque era el último año ya de mi mandato, ¿verdad? Vamos a lanzar el proyecto. Redactamos el proyecto y yo salí yo misma a buscar las firmas. Y realmente yo tuve más éxito de lo que yo misma esperé. Quizás era también la buena relación que yo tenía con los jefes de misión, porque hasta los países árabes me firmaron. ¡Wow! Pero un día en un pasillo me para el embajador alterno de Sudán y me dice, Ambassador, mire, su proyecto me interesa. Digo yo, pero excelente, entonces copatrocínelo, porque mientras más seamos, pues el esfuerzo aparece más consensuado y de que verdaderamente se necesita un día símbolo para encarnar los esfuerzos que los gobiernos hagan y que se organicen actividades, etcétera, para recordar el tema de ese flagelo de que hay que hacer todo lo posible y encaminar políticas públicas a fin de, ¿verdad?, de erradicarlo. Entonces, como había que acomodarse a la nomenclatura de Naciones Unidas, ya Naciones Unidas tenía del 1993 una declaración
para la eliminación de la violencia contra la mujer, pues esa es la nomenclatura de la resolución también, que es declaración, ¿verdad?, del día 25 de noviembre Bien. como Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer. Que indiscutiblemente haya sido tomada como símbolo nuestras muchachas, como decimos. Con las muchachas, y sí, y una fecha dominicana de Nos muy triste coloca no recordación. solamente a nivel mundial, sino que resalta en la justa dimensión lo que representaron el sacrificio y el asesinato de nuestras hermanas Mirabal. Sí, y que el mundo pudo enterarse de todo eso. Que el mundo se pudo enterar de eso. Y impactar la humanidad con una fecha dominicana, o sea, para mí ha sido una cosa extraordinaria. Habiendo muchos casos quizás que tuvieron quizás algún tipo de connotación importante también y que se haya escogido, lógicamente, con la gestión que usted hizo, el empeño suyo, el lobby, el cabildeo eso suyo, ayudó mucho. la pasión suya, Sí. eso ayuda bastante. Sí, eso ayudó mucho. Y bueno, ahora yo acabo de entregar un ensayo para el anuario del Tribunal Constitucional que va a salir en marzo, y el título que me dio el editor, que es Adriano Miguel Tejada, fue La participación política de la mujer dominicana desde Rosa Duarte, porque ahora viene el bicentenario de Rosa Duarte, hasta las hermanas Mirabal. Y cuando yo llego justamente yo escogí 3 ejes para desarrollar, ¿verdad? Identidad, feminismo y participación política, lucha política, resistencia política, porque esa es una constante que vamos a encontrar desde Rosa Duarte hasta las hermanas Mirabal. Entonces, en 3 tiempos históricos, un segundo que es un poquito extendido, porque primero la fundación de la República, la segunda es el fortalecimiento de la República, pero incluyendo tanto restauración como ocupación norteamericana, porque es justamente durante la ocupación americana que sale a flote el verdadero feminismo dominicano, ya organizado, con mujeres que crearon un rol determinante. Determinante, claro. Frente Patriótico de Damas, claro. Con Abigail Mejía, que se fue al exterior a denunciar la ocupación. Y por último, entonces, la dictadura de Trujillo, donde ya las mujeres adquirieron la capacidad jurídica porque las hace ciudadanas. Y entonces yo lo que analizo es que ese gesto donde él pretendió finalmente instrumentalizar a las mujeres, porque en la carta que él manda al Congreso para pedir que se le dé la ciudadanía a las mujeres, él dice hay 500,000 mujeres dispuestas a votar por él, por su proyecto personal. Claro. Y entonces, o sea que había un interés ahí ya había un interés marcado, claro. Y eso resulta de los documentos que yo pude examinar, sobre todo de un documento que fue publicado en el 2016 bajo el patrocinio de Yanna Tavares y de Marta Checo, teniendo a Ilon Canacidit como redactora. Ilon, que es una investigadora de género, pero realmente de una notoriedad que ya no necesita mi publicidad. Sí. Entonces, ese documento que se llama La Sufragista, ahí hay muchos detalles de documentos personales, de momentos íntimos de la vida de esas mujeres que se le plantaron a las bayonetas yanqui, porque inclusive escribieron Abigail Mejía escribió cuando mataron a Cayo Báez, el hombre que no puede hablar, que es realmente un monumento, cuando uno ve la sensibilidad, pero además como ella retrata ese momento histórico, tremendo, muy ¿no? expresiva. Y entonces después, claro, en la resistencia, los 2 tiempos históricos anteriores tienen el mismo telón de fondo, o sea, la lucha contra el opresor extranjero. Y las mujeres se afirman ahí como ciudadanas sin que haya ningún reconocimiento jurídico de eso, pero por su participación al lado de los hombres, tanto en la gesta de independencia, transportando la pólvora. Principalmente eso que usted señala, doctora, un reconocimiento jurídico, pero el reconocimiento tal, en términos social existía porque la forma tan claramente destacada de la participación de esas mujeres le hacía imposible ignorar ese reconocimiento. Pero claro, si tomamos por ejemplo la figura que es una pasión para mí, de María Trinidad Sánchez, pero María Trinidad Sánchez, una prócer, es la madre de la patria, prácticamente, porque se sacrifica, prefiere ir al pelotón de fusilamiento, pero no delata a su sobrino ni a los otros. Claro. Y eso es lo que se resalta de la conversación que ella tuvo con Bobadilla la víspera de su ejecución. O sea, y ella, de las que transportó pólvora en la falda y balas,
ella es se constituyeron verdaderas guerrilleras urbanas. Entonces, claro, no tenían la capacidad jurídica, pero tenían el reconocimiento social de su valía y de la igualdad de su participación al lado de los hombres. Sí. En la Restauración también encontramos algunas mujeres así. Doña Josefina Bueno, no hay traza casi de doña Josefina Bueno sí, en ningún documento. No veo. Lo que yo pude recoger me lo dio el general Paniagua, Félix Paniagua, en la Cancillería. Porque yo le dije que yo tenía que escribir ese trabajo. Y me dijo, no, usted tiene que escribir sobre doña Josefina Bueno. Digo yo, bueno, si usted me da los datos, porque yo fui al Archivo General de la Nación, entonces, y no se encuentra el nombre de ella. Y ella estuvo en el Cerro de Capotillo. ¡Wow! Ella era la esposa del general Santiago Rodríguez. Y sin embargo, de ella no se dice una línea. Y con mucha justicia, una serie de investigadoras, en una de las cuales yo la conozco bien porque fuimos amigas de infancia, Carmen Rosa Hernández, que escribieron la historia con ojos de mujer, dicen que generalmente la historia no recoge el aporte de las mujeres, lo trata de manera muy desigual. Y don Roberto Casá, en la biografía que escribió de María Trinidad Sánchez, dice, bueno, por ejemplo, lo de la independencia, el 27 de febrero todo el mundo estaba en la calle, después del trabucazo, en el día, felices, que los haitianos se van, y después de ahí, las mujeres desaparecen de las crónicas, no dejan huella, ni siquiera en las crónicas. Y bueno, después de eso viene la conspiración, porque... O sea, no dejan huellas quizás no, sino que no se hicieron huellas de ella. Exacto, no dejan ellas escritas en las crónicas. Es en las crónicas, es más bien en las crónicas, porque en la historia ya están escritas, claro, Dios mío, con letras que son imborrables. Y entonces, después de ahí vemos, quizás una de las razones por la que no deja huella en las crónicas es que los patriotas independentistas son derrotados por el Partido Conservador, son deportados, mandados al exilio. Entonces, esa causa queda como inconclusa y el partido de Pedro Santana, que se apoderan de todo, adoptan la nueva Constitución con un artículo 210, que es una cosa increíble porque le da poderes exorbitantes al presidente cada vez que él estime que la República está en peligro, y lo va a utilizar contra los propios independentistas. Y agregarse a quien él entienda que convenga agregarse. Exactamente. Y colmo de la ignominia, María Trinidad Sánchez, que fue víctima de un engaño, por eso se descubre la conjura, porque era una conspiración para hacerlos regresar. Él incluso hace creer que él es favorable al regreso de los desterrados y dice que es el ministerio, o sea, su gabinete, y le echa la responsabilidad a Tomás Bobadilla. Wow. Pero María Trinidad Sánchez creyó en la buena fe de algunas personas, los mandos militares estaban comprometidos y Santana se entera de la conjura. Inmediatamente todo el mundo preso y se arma una investigación, una comisión, en enero del 1845 y el resultado es si son culpables y la pena de muerte para los 4. Ahí ella encontró una igualdad que no se había ella ni siquiera soñado, yo me imagino, pero al igual que Olympia de Gouges en Francia durante la Revolución, Olympia de Gouges fue la escritora, esta dramaturga y pensadora que escribió una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana. Ella tomó la declaración de 1789 y cambió la palabra hombre por mujer, y ella había declarado que la máxima expresión de la igualdad era subir al patíbulo en las mismas condiciones que los hombres. A ella la guillotinaron también en 1793. Y María Trinidad Sánchez sigue esa misma suerte, no tiene jurídicamente la capacidad, pero sí ante la pena de muerte, pero yo estimo Qué paradoja es sentirse igual en un momento así. En un momento así. En un momento de su ejecución. En un momento de su ejecución, y ella va al patíbulo junto con su propio sobrino Andrés Sánchez, con un señor venezolano y un soldado que participó en el pronunciamiento del 27 de febrero de 1844. Colmo de la ignominia, los fusilan el 27 de febrero de 1845. Pero es algo extraordinario, como esta mujer dice: usted quiere que yo le dé los nombres de los principales encabezados para usted entonces matarlos. Ellos son más útiles a la causa de la República que yo, que se cumplen 1000 sentencias. Porque como quiera le iban a matar, como quiera la ella. iban a matar de todas maneras. Pero no todos, para no decir todas. Porque los hombres no piensan así cuando ven en su cara que la van a ejecutar, que lo van a ejecutar. Es decir, miren, usted dice o la matamos.
por lo general hablan. Y en este caso ella, en su condición no solamente de mujer, en su condición de fiel a sus ideales y de no delatar a su grupo, porque sabía que la suerte que le iba a correr como quiera. De todas maneras, exacto, que los iban a matar a todos. Y ella prefirió afrontar el pelotón de fusilamiento, esas balas fratricidas, porque, óyeme, son los que participaron en ese momento histórico tan importante de decidir la separación de los haitianos. Y esta es la paga. La paga es el pelotón de fusilamiento. Esas son cosas que dejan. Pero son sacrificios como, que, sí, aunque suenen en aquel momento tan fuertes, pero son sacrificios que verdaderamente logran en la historia, como en efecto lo logró, sí, el efecto que tenía que lograr. no, absolutamente. El mismo caso de las hermanas, el mismo caso de las muchachas. Exacto. Que en ese momento, y ahora, y siempre, eso está catalogado como quizás y sin el quizás uno de los actos de más barbarie, de más criminalidad, pero marcó el inicio, yo diría, indetenible hacia el derrocamiento de la dictadura. Eso es así, ese es el hecho que sí, ya como que le pone la tapa al pomo. La gente dijo, ya se acabó esto. Ya se acabó, exactamente. Una preguntita, doctora. Nosotros hemos visto, usted es una persona, como bien acabamos de oír, se formó y estuvo, luego de su carrera, fue a Francia y hay una persona que fue una persona la cual influyó mucho en usted, que es un gran constitucionalista, profesor, senador francés, incluso Robert Badinter, sí, que fue una persona con el cual todavía hoy en día tenemos muchas cosas que aprender de él. ¿Cuál es esa experiencia, de esa influencia que usted más le marca del profesor y del gran constitucionalista Robert Badinter? Primero, él fue mi profesor de Derecho Penal en la universidad, pues yo estudié en Francia, sí, por todo mi estudio de Derecho, y él fue mi profesor de Derecho Penal cuando yo estaba en licenciatura, en el segundo año de licenciatura. Después, cuando yo me hago abogado, me quedo allá, él todavía era abogado en ejercicio, pero rápidamente lo hacen ministro de Justicia porque François Mitterrand gana las elecciones en el 1981, ya yo era abogado, y él, siendo ministro de Justicia, claro, se reúne con los abogados, hablan del tema de una nueva ley que él iba a proponerle al Parlamento sobre la responsabilidad civil en materia de accidentes de las vías terrestres, etcétera, y viene la abolición de la pena de muerte. Yo creo que esa es una de las cosas que más me impresionó, porque yo había leído su libro sobre la pena de muerte. Cuando yo estaba preparando el examen del bar, para poder tener la habilitación como abogado, yo había leído su libro sobre la pena de muerte. Y es un libro impactante, porque él había sido abogado de dos prisioneros que armaron un motín en la prisión y murió una enfermera, etcétera. Entonces los volvieron a juzgar. Y él fue que defendió, yo creo que fue a Bonton, eran Buffet y Bonton, los nombres. Los dos prisioneros, sí. Y él no lo pudo salvar de la guillotina. Y entonces ese libro, como él describe, porque los abogados tienen que asistir a las ejecuciones. En los Estados Unidos así todavía hay una serie de personajes que están indicados en el Código de Procedimiento Penal. El Código de Procedimiento, usted que yo soy economista, no soy abogado, pero lo he conocido. En el caso de Francia, aún siendo un reo que esté cumpliendo una pena tal, si comete otro hecho, entonces puede ser cambiada esa pena. Claro, incluso, porque lo vuelven a juzgar. Porque se vuelve a juzgar. Se vuelve a juzgar. Entonces, en este caso... Por un hecho diferente. Ellos fueron juzgados por un hecho diferente del que tenían y con la muerte de esa enfermera, eso fue un escándalo nacional, los condenaron a muerte. Y todavía era con la guillotina. Sí. Entonces, eso sucedía en una prisión que hay en el medio de París que se llama la Santé, la salud. Estamos hablando del año 1900. Esto de Buffet Bonton pasó a principios a finales de los 60. Claro, los 60. De los 60, finales de los 60. O sea que prácticamente no muy alto. Y hablábamos en Francia de guillotina. Guillotina. Y entonces, en esa prisión que está en el centro de París, que se llama la Santé, que es una edificación medieval,
en el patio de esa prisión era que ejecutaban a los condenados a muerte y ponían unas telas negras que colgaban de todos los sitios para que los otros detenidos no vieran la ejecución. Entonces ya ellos sabían cuando ponían las telas de que iban a ejecutar a alguien y entonces era todo el rumor, eso lo describe Robert Badinter en su libro, como el rumor dentro de la prisión, etcétera, y cómo ellos tenían que asistir, los abogados tenían que asistir, igual que el procurador general. ¿Siente usted, doctora, que por esa vía también le llega a usted, le toca a usted esa pasión por el trabajar en los derechos humanos, también aparte de la parte constitucionalista? Claro, O sea, sí, absolutamente. Yo creo que fue ese trajinar tanto con el derecho penal. Yo fui penalista 10 años en Francia. Yo trabajaba con un penalista muy conocido. Él era más procedural. A mí me gustaba más litigar. Entonces, él me dejaba a mí todos los casos. Tú vas a la corte criminal. Yo fui muy rápidamente a la corte criminal, que en Francia es con 9 jurados, 3 magistrados profesionales. Yo fui muy rápidamente porque a él no le gustaba litigar. A mí me encantaba litigar. Hablar. Eso yo creo que usted era abogada en ejercicio, de litigar. Abogada en ejercicio. Entonces, el uno estar en contacto con esa realidad y todavía, a pesar de que Francia es el país, ¿verdad?, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, eso no tenía la consistencia que tiene la Declaración Universal de 1948. Aquí eran derechos de libertad contra el antiguo régimen que te había suprimido hasta el derecho de propiedad. Por eso se afirma con tanto vigor en esa declaración el derecho de propiedad, como lo hicieron los ingleses también. Eso era una de las, quizás de las manifestaciones más fuertes de la ciudadanía, el poder poseer, tener títulos de propiedad. Entonces, no, eso cambió prácticamente el devenir social y económico de manera dramática. Dramática. Entonces, lo que nosotros teníamos era un código Napoleón, bueno, el de instrucción criminal ya había sido muy modificado, pero seguía siendo la esencia, ¿no?, de ese procedimiento inquisitorio, etcétera. Y uno se daba cuenta como que habían derechos fundamentales que no tenían mucha vigencia. Y lo que yo estoy diciendo ha sido refrendado por el hecho de que en el 2008 Francia hizo una reforma constitucional para introducir una figura que se aproxima al control difuso de constitucionalidad con se llama la cuestión preliminar de constitucionalidad. Ahora, ese procedimiento está envuelto en una serie de fases que tiene que ser muy sólido el expediente. Ellos introducen un proceso que en cierta forma es un intermedio entre lo que sería aquí la Suprema y la Constitución. No, sigue siendo el tribunal, allá hay un tribunal constitucional que se llama Consejo Constitucional, pero cuando en un caso, ¿verdad?, un abogado decide impugnar la constitucionalidad de una norma, de una disposición, tiene que hacer una solicitud. La fase preliminar es entonces. Entonces hace una fase preliminar que va a la Corte de Apelación, al presidente de la Corte de Apelación, que va a examinar el fundamento, si eso tiene alguna garantía de ser aceptado por el Consejo Constitucional. Del presidente de la Corte de Apelación va a la Corte de Casación. La Corte de Casación tiene un plazo relativamente corto para pronunciarse sobre la aptitud a la inconstitucionalidad que tiene la demanda. Entonces, si la Corte de Casación estima que tiene lo que se diría aquí chance de prosperar. El lugar, o sea, como dicen, que procede. Que procede, exacto, que procede. Entonces, la Corte de Casación es la que transmite al Consejo Constitucional. Entonces, el Consejo Constitucional lo trata igual como una acción en inconstitucionalidad, lo único que tiene un origen individual. Porque en Francia el control de constitucionalidad es a posteriori y está reservado para el presidente de la República y los legisladores, 60 legisladores, sean diputados, 60 senadores. En Francia el número de senadores es bastante amplio porque la manera de designarlos es por la proporcional de población. Sí. No por los departamentos, no por departamento, como aquí provincia. Sí. En Francia la provincia se llama departamento, ¿no? Sí. Esa división territorial. Entonces, antes de que el texto sea promulgado, es que se ejerce la acción en inconstitucionalidad. Es un control a priori. Pero con esta nueva modalidad de la QPC,
pues hay la posibilidad de un control a posteriori, pero es un control individual. Lo único que cuando anula, esto es una particularidad de esta modalidad de control difuso que instituyó Francia en el 2008, anula para todo el mundo, no para nada más para el individuo, para el impetrante, ¿verdad?, del recurso, sino tiene efecto erga omnes, expulsa del ordenamiento la disposición. Si el Consejo Constitucional dice que es inconstitucional, pero además inconstitucional refiriéndose a toda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es la jurisdicción que trabaja con las Cortes Constitucionales y todas las Cortes Constitucionales del Consejo de Europa, que no se confunde con Unión Europea, porque el Consejo de Europa es la organización que maneja la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950. Esos son ahora mismo unos 47 estados, mientras que en la Unión Europea son 28. Entonces, ahí... Le voy a pedir, doctora, que simplemente un par de minutitos para tomar nuestra primera pausa y continuar. ¿Cómo no? Con gusto. Esta interesantísima conversación con nuestra invitada, la doctora Cristina Aguiar. En esta segunda parte vamos a entrar también quizás en materia local para ver qué nos puede ofrecer una profesional con tantos conocimientos en el ámbito constitucional, en el ámbito de derechos humanos, en el ámbito legal, en aspectos sumamente importantes en nuestro país, lo que tiene que ver con el manejo del sistema judicial completo, la relación Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional y otros temas muy interesantes que están en la palestra en la actualidad. Continuamos después de nuestra primera pausa.